Hola, ¿cómo están? Hello, my name is Héctor Salazar, ahí de Preumat 7.0, ahí la casa de las clases de matemática que uno las va subiendo por video y espero que se suscriban a mi canal que es completamente gratis, ahí me den me gusta, ahí podamos ir comentando ciertos temas o qué temas quieren ustedes que nosotros empecemos las clases ya para crear videos y otras cosas y sean mi fuente de motivación, ¿ya? Y agradezco a mis 44 suscriptores, ahí gracias por todo, ya ahí las bendiciones para todos y todas desde sus casas. Entonces acá en el tema de hoy, que sería de porcentajes o también conocido como tanto por ciento en los libros o de repente en internet, principalmente ahí yo les coloqué una definición que dice que es la cantidad que representa la fracción o la proporcionalidad de una parte respecto a un total que se divide siempre en 100 partes iguales, ya siempre por 100. Entonces acá, como ejemplo, puede ser obviamente con cualquier expresión que uno quiera estar con porcentaje, con esa simbología que ahí aparece descrita. Entonces, ¿qué pasaría si yo quisiera representar el 15%? Entonces acá uno dice, ya, profe, 15% yo lo tengo que escribir como siguiendo la definición, como la fracción entre 15 dividido por 100 partes iguales. ¿Ya? Es por ejemplo, si uno tuviera un paquete, una barra de chocolate, que estuviera dividido en 100 partes iguales, esas 100 partes, si usted la quiere dividir para repartirla a 15 amigos y todos los demás se los come ya el dueño, ya ahí uno va haciendo la repartición. Obviamente que bruto, que obviamente el pintado está muy lindo, pero ahí uno va contando, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, son 15 partes. Esta sería una representación pictórica, que de repente a veces para los niños más chicos, las niñas más chicas de la casa, les piden esta representación en porcentaje. Nosotros, como somos ya porque esto también se ve en matemática para la educación superior y también en la enseñanza media, nosotros lo estamos pidiendo así, en fracción y después cómo se logra establecer el 0,15, dividiendo el numerador por el denominador. O sea, si yo divido 15 dividido 100, eso al final se va corriendo la coma, en este caso hacia la izquierda, dos espacios por la cantidad de cero, y ahí uno va estableciendo que eso es 0,15. ¿Ya? Entonces ahí uno va representando desde ese ejemplo o de repente lo que muchos a veces les cuesta, voy a ir borrando ahí con mucho cuidado, es y quitando un poco lo pictórico también para que ahí podamos ver casos de ejemplos, por ejemplo, súper básico que de repente a ustedes les puede ahí servir de utilidad a la hora de transformar y de no confundirse en cuanto a cómo ir estableciendo este tipo de proceso. ¿Ya? Y bueno, y el tema de los porcentajes tiene mucha utilidad en la vida cotidiana, entonces esa utilidad uno la puede ir aprovechando. Entonces, por ejemplo, supongamos que yo quisiera representar el 8%. Entonces, acá en el tema, si yo quisiera representar el 8%, en fracción debería ser 8 y, como les digo, siempre la definición es por 100 partes iguales. Pero si yo me pongo a dividir el 8 en 100, ¿ves? Si yo hiciera el paso correspondiente, aquí por ejemplo el 8 en el 100, como no coincide, ahí sería 0, voy a pintar un 0 y agrego una coma. Acá 80 dividido 100 tampoco me cabe, entonces también tengo que seguir agregando un 0. ¿Ya? Eso tienen que tener mucho cuidado, chiquillos, allá en sus casas y chiquillas en sus casas, porque si ustedes no agregan los ceros, van a estar pensando de que el decimal no se puede resolver ya o no se puede transformar ya. Entonces vamos a pintar otro cero y ahí sí yo empiezo a ver la notación. Entonces ahí esto al final me quedaría 0,08 o 8 centésimos y su resto sería 0. Ahí que se note bien que eso es 0 y ahí ya sería su representación. Entonces, de repente, cuando uno quiere descifrar, por ejemplo, decimales que son pequeños,
ya uno también lo puede hacer de esa forma y créanme que uno tiene que seguir la trilogía. ¿Ya? Esto es una trilogía, o sea, porcentaje, la fracción y el decimal. Pero ¿qué pasaría, profe, si yo lo veo al revés? Así, si yo, por ejemplo, a mí me dan un decimal, por ejemplo, yo quiero pensar en un 0,29. Entonces, si yo pienso en este decimal y lo quisiera llevar a porcentaje, ahí lo que yo tendría que hacer es multiplicar por 100. ¿Por qué por 100? Porque yo estoy pensando en la idea del tanto por ciento, que son todas las bases de 100. Entonces ahí yo tendría que ir corriendo la coma de izquierda a derecha. Por lo tanto, aquí esto sería transformado para que fuera 29%. O de lo contrario, si no lo quiere ahí llevar de esa forma, o tomarlo como fracción, tendría que ser 29 dividido en 100. Y ahí ya por estar dividido por 100, ahí ya lo puede convertir. Entonces ahí ya son como distintas formas de ir expresando cada uno de los ejercicios o de repente cuando uno tiene que escribir porcentajes pequeños, que eso de repente a los estudiantes como que les cuesta un poco entender cómo se va trabajando esto, no tiene que hacer de esa forma, ¿ya? Recuerde que ahí el numerador se divide por el denominador, ahí es el proceso, ahí es un proceso más carretero, pero ahí ya se van dando cuenta para los estudiantes que me ven desde Chile y el mundo, de que se va logrando obtener los resultados de esa forma. Y si quieren hacer una representación pictórica, ahí tendrían que pintar de las 100 partes iguales, piénsenlo con una barra de chocolate, 8 que le correspondería a cada uno de sus compañeros, compañeras, ya en sus casas. ¿Ya? Entonces, y ahí uno va viendo la representación al revés, ¿ya? Que un decimal también uno puede volverlo en porcentaje, ya generando una multiplicación por 100 así directamente, por el 100%, ¿ya? Ahí eh, debería estar ahí la sigla, ¿ya? Pero ahí ya uno va comprendiendo que se va dando de esa lógica, ¿ya? De esa forma, ¿no? Entonces, voy a explicarles por último dónde se aplica, por ejemplo, dentro de una de las cosas. Lo más probable es que ahí en un próximo video vamos a ver otros casos de donde nosotros podemos ir calculando los porcentajes. ¿Ya? Porque esto nosotros lo podemos ver cuando nosotros compramos una pizza, por ejemplo, y que quisiéramos repartir en partes iguales. Siempre se va trabajando con la idea del porcentaje. Entonces, eso ahí para ir completando un poquito y entendiendo también la definición. Entonces, y le preguntan, por ejemplo, cosas así. Por ejemplo, ¿cuál es el 25% de 300? Esas son como las típicas preguntas que siempre en las pruebas o de repente cuando uno está en la enseñanza básica o de repente en su secundaria ya le van haciendo. Entonces 25% 300, ustedes tienen que pensar lo siguiente, que siempre mi total, el 300, va a estar asociado al 100%. Entonces vamos a ir anotando todos los datos. Entonces este sería mi 100%. O sea, siempre la cantidad más grande o mayor se asocia al 100%. Pero nosotros queremos saber el 25%. Y eso sería X. Entonces lo que nosotros estamos estableciendo acá es lo que se conoce como la regla de 3, ¿ya? O más conocido como ir generando una proporción. ¿Ok? Entonces eso, ya como se va generando esta proporción, ahí lo que usted tiene que hacer, y bueno, ahí existen tres valores y no estaría faltando la incógnita, ya por eso se llama regla de 3. Entonces aquí x va a ser igual a 25, o sea, 300 por 25, ahí para que se escriba bien, y todo eso dividido por 100, ya ahí lo pueden ejecutar por la calculadora, o en este caso, mire, vamos a hacer algo más simple, puedo eliminar los ceros y ahí me va a quedar 3 por 25. Por lo tanto, esto me corresponde a 75. ¿Se fija? Entonces ahí ya ustedes van a ser capaces de ir trabajando con una regla de 3, siendo que el número más grande siempre está asociado al 100%, a eso siempre, y después el 25% sería X. ¿Ya? Entonces, para todos los estudiantes en la casa, chiquillos y chiquillas,
Ahí se va haciendo este proceso, multiplicando cruzado. Ahí se lo dejé escrito. Y después se va dividiendo por 100 y ahí me resultó que el X era 75. ¿No? Entonces esas son como las preguntas que de repente les puede aparecer. Y ahí pueden pausar el video, ahí pueden ir viendo desde lo básico, estamos viendo desde lo básico, y ahí después vamos a ver situaciones más complicadas con este concepto, que ahí espero que les sirva para ir calculando más cosas y profundizando a situaciones ya más prácticas de otros temas. Y suscríbase a mi canal que es gratis, ahí agradezco, le mando mi mensaje de bendiciones a los 44 suscriptores y ahí vamos sumando en nuestra gran meta. ¿Ya? Así que ahí que les vaya súper, súper, ahí que aprovechen de aprender de este video y nos vemos en otra oportunidad. Nos vemos. Chao.